Despertando los sentidos. Con la conducción de Susana Milano, el mundo es un manjar sabroso para los sentidos. Este es un viaje por los aromas, los gustos, las texturas y las sensaciones de la vida. Porque, ¿qué despierta tus sentidos? Mirar el cielo, oler una rosa, saborear una vainilla. Bueno, seguimos acá despertando los sentidos y de la moda nos vamos a un tema muy importante y es porque queremos tratar de crear una conciencia en la audiencia y en Argentina sobre todo, de todos estos temas que estamos viniendo abordando en varios programas con la doctora Silvina Bentivegna, que les recuerdo, ella es abogada de la Universidad de Buenos Aires, es especialista en Derecho de Familia, es especialista en violencia familiar, abuso sexual, docente de la Universidad de Buenos Aires, es disertante en congresos y seminarios, es coordinadora del Refugio de Mujeres y Niñas en Situación de Trata con Fines de Explotación Sexual, dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es letrada patrocinante de Mujeres Víctimas de Violencia Familiar de la Ciudad de Buenos Aires, letrada patrocinante de la Fundación Salud Activa, abogada fundadora del estudio Bentivegna, es autora de varias publicaciones en revistas jurídicas sobre su tema, sobre su especialidad, coautora de Violencia Familiar. Y bueno, hemos abordado diferentes temas y hoy junto a ella nos acompaña alguien que ha sido víctima de violencia. Ella es Corina Fernández y recientemente se ha presentado una película que es el relato de la violencia de género basada en su historia real, No me mates. Ella fue baleada por su expareja hace 6 años atrás y no se detiene y no se detuvo nunca en denunciar y hoy está junto a la doctora Silvina Bentivegna en este programa. Así que, bueno, Silvina, te quiero dar la bienvenida una vez más acá en Despertando los Sentidos. Gracias por venir. Gracias, Susana. Bueno, siempre es un placer compartir las tardes de los martes en este programa. Sé que es el público, hay muchas mujeres, ¿no?, que están escuchando este programa. Y a lo mejor muchas de ellas tienen alguna amiga, algún familiar que está atravesando, ¿no?, esta álgida situación que es la violencia contra la mujer, ¿no? Y pienso que a lo mejor desde este espacio nosotras podemos darle una mano, tratando, digamos, de abordar algunas inquietudes que puedan llegar a tener respecto a la violencia y dando algunos tips o sugerencias para que se animen o en cierta forma le den una mano a aquellas mujeres que están esperando ese empujón, ¿no?, para llevar a cabo alguna denuncia. Bueno, y quiero darte la bienvenida, Corina, al programa. La verdad que es un lujo porque, mira, yo lo comentaba antes de empezar el programa y casualmente Silvina lo sabe, que te conocí en la televisión, ¿no?, en el programa Almorzando con la señora Mirta Legrand. Bueno, escuché tu historia, estaba justo a pocos días de la presentación de No me mates, la película que está basada en tu historia real, ¿no? Correcto, sí, sí. Así que bueno, qué tema, ¿no? Y justamente cuando le escribo a Silvina que por favor mire el programa, me dice, la conozco a Corina, sí. Así que contá un poquito cómo es la historia. Sí, a Corina, bueno, la conocí hace años. Yo antiguamente cuando trabajaba para el gobierno de la ciudad, ella se había acercado, ¿no?, cuando estaba atravesando una situación de violencia, y posteriormente yo pude, digamos, intervenir, ¿no?, en un rol de abogada, en el marco del régimen de comunicación o régimen de visitas, cuando el señor solicita, ¿no?, desde la cárcel un régimen de comunicación en donde este hombre, bueno, más allá de que después ella nos va a contar un poco la historia, solicita desde la cárcel querer vincularse con sus 2 hijas. O sea, pese a las denuncias, pese a que esté condenado, ¿no?, él no paraba ya estando desde la cárcel, ¿no?, este acoso constante de querer vincularse con sus hijas. Y bueno, desde ese espacio yo puedo, bueno, intervenir en el marco del régimen de comunicación, que bueno, después lamentablemente, no pude avanzar más en el proceso porque la vida de este hombre no me dio para continuar, ¿no? O sea, pero bueno, porque ya no está más con nosotros en este mundo. Corina, y vos que fuiste víctima de violencia y has denunciado tantas veces antes de que te disparen. 80.
¿Cómo puede ser? ¿Y qué sentís ahora? Si ha cambiado algo en nuestra sociedad y en lo que se está haciendo por las víctimas. Sí, en realidad creo que sí. Creo que hay como una conciencia social a partir de lo que pasó el año pasado con Ni Una Menos. Hay mucha gente, hay como una sociedad que está como más activa con respecto a esta temática, que apoya esta temática, pero la verdad es que la justicia no acompaña, ¿no? O sea, la justicia no está acompañando nada porque vemos que las mujeres siguen muriendo una tras otra, día tras día. O sea, el femicidio no paró. Ni Una Menos fueron 120.000 personas apoyando el tema de los femicidios, basta de muertes de mujeres, pero la realidad es que las mujeres siguen muriendo una tras otra. Y la justicia no cambia nada, ¿no? O sea, si los juicios siguen siendo lentos, bueno, la doctora es la que más sabe de justicia, ¿no? Pero sí. Bueno, en mi caso la verdad es que no tuve nada de suerte. De una víctima y yo no tuve nada de suerte. Y alguien que sabe de violencia, a mí con la ¿qué impotencia habrás sentido tantas veces? Mucho. 80 veces. Y yo me fui de mi casa con mis 2 hijas a vivir a la casa de mi madre y él tenía régimen perimetral, digamos, no se podía acercar ni a mí ni a mis hijas. Y yo le podría haber hecho la exclusión del hogar, decidí yo irme de mi casa y bueno, eso fue en abril del 2009 y en agosto del 2010 me valió. Me pegó 3 tiros en la puerta del colegio de mis hijas a las 8 de la mañana, cuando yo dejaba a las nenas. Por suerte las perdonó a las chicas porque la amenaza constante por la que yo hacía estas denuncias era: te mato a vos, mato a las nenas y me pego un tiro yo. Así que bueno, finalmente le perdonó la vida a las chicas y a mí vino, sí, me tiró 3 balazos, o sea, me tiró todo. No son enfermos, un enfermo se cura, estas personas son psicópatas. Así es. Qué terrible, la verdad que uno como sociedad tendría que pedirte disculpas, porque la verdad que qué terrible estar pasando por una situación de 80 denuncias y esperar a que solamente te hayan disparado para darse cuenta de que estabas denunciando algo que era verdad. Incluso 15 días antes de que me viniera a balear habíamos tenido un juicio por una cantidad de denuncias. Tuvimos un juicio en el cual, por supuesto, como yo no sabía nada, ni siquiera fui yo como querellante, fui como testigo de él. Claro. Le dieron 1 año en suspenso y horas comunitarias. A los 15 días vino y me valió. Y aunque no lo puedas creer, después del juicio que yo tuve a los 2 años de que me valió, tuve el juicio penal, que fue también, como dicen, un juicio ejemplar, porque fue el primero en ser considerado como femicidio. Aún así, la doctora sabe, el juicio a 2 años no estaba ni siquiera en primera instancia, con lo cual él no había perdido la patria potestad, podía hacerme juicio, que de hecho ahí es cuando Silvina me ayuda con todo este tema, me asiste porque me estaba haciendo juicio. Es más, yo llegué hasta que me estaban haciendo un peritaje psicológico, y si no se moría, y seguían las nenas, o sea, fíjate cómo es, ¿no? Él desde la cárcel la tenía misma juez que intervino en el marco de la denuncia por violencia familiar estaba dando traslado de la demanda. ¿Qué quiere decir un traslado de la demanda? Poner en conocimiento a la otra parte, en este caso a la mamá, de las intenciones y de la voluntad del progenitor, que era, digamos, vincularse con las nenas. O sea, la misma jueza. Igualmente esta jueza ya no está más, o sea, en ese juzgado, o sea, pero vamos desde el punto de vista judicial, o sea, ¿qué está pasando con la justicia argentina? Si hay una justicia, ¿no? O sea, esa justicia dormida que a veces se les dice, más allá de los abogados que a veces tampoco ayudan. Y si algo tuvieras que cerrar en el caso de ella, más allá de que por suerte fue preso y ella está viva, porque realmente es un milagro, fue un milagro. Sí, la verdad que sí. En el caso jurídico y todo, ¿cómo ves el caso? ¿Cómo lo viste? ¿Desde afuera o mientras que estabas participando? Y a ver, el caso de ella tuvo que llegar a la última instancia, a que el hombre dispare. O sea, siempre hay amenazas previas, te voy a matar, o sea, hace esto, hace lo otro, esta cosa, este hostigamiento constante, que las mujeres van y denuncian. Pero ahora, ella dijo muy bien, yo estuve como testigo, no como creyente, porque no sabía. Bueno, ahí que está la función de un letrado, es decirle, mira, si vos denunciás vas a ser testigo de lo que pasó. Ahora, si vos te constituís conmigo, o sea, nos presentamos juntas en el expediente como parte, como querella, o en Provincia de Buenos Aires como particular damnificado, juntas vamos a impulsar el proceso. Y no vas a ser testigo, vas a ser parte, es decir, que lo vas a impulsar. Entonces, ahí falta a lo mejor el asesoramiento, el buen asesoramiento, ¿no? El explicarle a la mujer y explicarle en un idioma que entienda.
porque el idioma del hecho es muy difícil. A veces una va a la abogada y no entiende lo que la abogada le está diciendo, porque no se lo baja en otras palabras. Y Silvina, ¿cómo podemos hacer para crear conciencia y para tratar de ayudar a las personas que escuchan el programa y en general para terminar, o para que esto se termine de una vez? Porque la verdad que cuando no es el caso de Corina, es el caso de otra señorita, una chica jovencita. A ver, esos incumplimientos que hay, yo que se denuncie, tengo una perimetral, pero él me acosa, me hostiga, ok, entonces hagamos la denuncia penal. El fuero de familia, donde la mujer va y denuncia la violencia, es civil, ¿sí? Exacto. Se le va a preguntar a la mujer acá en Capital o en provincia, ¿quiere instar la acción penal? ¿Qué es instar la acción penal? Que muchas veces las mujeres, hasta la propia OBD, y yo ya lo dije en el otro programa, le dicen, ¿quiere instar la acción penal? Y no saben qué es eso y le dicen que no. Entonces perdieron la oportunidad. Dijeron que lo desestime porque necesitas un abogado penalista sí o sí, entonces me dice, tenés 2 años para seguirle las lesiones, ponele. Claro, a ver, pierden a lo mejor en ese momento la oportunidad de que se mande un papel, ¿sí?, al fuero penal, a donde digamos que va a haber una condena, si uno impulsa el procedimiento, y a veces muchas mujeres por ignorancia, porque en la propia OBD, donde la mujer va a denunciar, no le explican qué es instar una acción penal, pierden la posibilidad a lo mejor de impulsar un proceso penal. Entonces, si el hombre incumplió la famosa perimetral, lo denuncia en el foro civil. Pero ¿dónde voy a tener la solución? En el foro penal, en la justicia penal. Entonces hay que ir a la justicia penal, constituirse como querellante, como particular damnificada, por delito de desobediencia, por a lo mejor hostigamiento, e impulsar el proceso. Exacto. Las lesiones, si no, va a terminar todo en la nada, porque el juez cómo civil... podría haberse dado cuenta ella que estaba de novio o había conocido a alguien que era violento? Que era una de las preguntas que quería hacerte en general, en el caso y por de las ella, características que presenta, ¿no es cierto? Este control constante, el control del teléfono, el cuestionar la ropa, el maquillaje, esta separación que hace, ¿no?, con las amistades, con los familiares, y el hostigamiento constante, ¿no? O sea, uno de a poco a lo mejor va, digamos, captando algunas actitudes, ¿no es cierto?, de él. Pero así comienza. ¿Y los hijos que presencian esa violencia son también víctimas? Sí, claro. muchas veces cuando uno asesora a una mujer víctima de violencia se les pregunta, ¿no?, si cómo es el trato con los hijos, y llegan a decir, no, con los chicos es un buen padre, es un excelente padre, es un amor, pero sin embargo cuando se les pregunta si presencian, ¿no?, estas situaciones de violencia, dicen que sí, que están presentes en el ambiente, en el entorno, entonces lo convierten en testigos víctimas de violencia. El escuchar cómo papá y mamá discuten, ellos lo van, digamos, naturalizando y lo van incorporando en su interior. Y eso es víctima. No es necesario que o sea, que ejerza un maltrato físico en un hijo para que deje de ser víctima. O sea, visualizar cómo papá y mamá discuten o cómo papá le pega a mamá, eso lo convierte en víctima de violencia también. ¿Y puede reclamar una indemnización por el daño sufrido? ¿Quién, la mamá? Sí. Sí. Recientemente hay un fallo, sí, o sea, en el marco la de... mujer, ¿no? Sí, si bien está lo que es la violencia económica, muchas mujeres, y a veces uno se lamenta de por qué no hay más juicios, ¿no?, de daños y perjuicios. Bueno, en el nuevo Código Civil está lo que es la compensación económica, y por otro lado lo que es el daño y perjuicios que ya estaba. La mujer frente a la separación, si se encuentra frente a un desequilibrio económico y lo puede demostrar y acreditar producto de esta separación, puede reclamar una compensación económica o a su vez el daño y perjuicio que ya estaba legislado anteriormente. Recientemente la Sala H en Capital condenó al enunciado por daño psicológico a 30.000 pesos, no miento, 40.000 pesos por daño psicológico y 25.000 pesos por daño moral. Esto es reciente, es un fallo aquí en Capital, donde tomó como antecedente, ¿no?, la Sala H, la violencia. Había testigos, estaban las denuncias civiles y penales, pero sí, siempre las mujeres tienen que reclamar. Si bien el daño psicológico es un daño que cuesta, ¿no? O sea, sí, que nadie te lo va a que el dinero no te lo va a reparar, pero claro. Bueno, es una forma pero de... siempre, digamos, que está bueno, ¿no?, que las mujeres, digamos, reclamen el daño, ¿no?, en sí, la reparación económica, tal cual. Si existen factores que nos lleven a darnos cuenta si nuestro progenitor es violento con nosotros. Particularmente en los chicos. Sí, muchas veces cuando los chicos son adolescentes, ¿no?, es donde a lo mejor tienen, digamos, mayor, digamos, posibilidad, ¿no?, de ver este ejercicio o este maltrato que ejerce el progenitor.
pero muchas veces les puede decir, mira, hubiera sido mejor que no hayas nacido, ¿sí? Mira qué gordo que estás, ¿sí? Generalmente en los adolescentes se ve, ¿no? O la ridiculización, el menosprecio, son algunos, digamos, de los factores que a lo mejor algunos padres ejercen en los chicos, ¿no? Que también estén en todo su derecho de denunciar. O sea, no necesariamente que hay porque muchas veces uno entiende que hay violencia cuando le pega. No, hay otros factores que pueden incidir. ¿Y cuáles son las medidas de protección que puede tener una persona víctima de violencia si denuncia a su pareja? Las medidas de protección. Bueno, la más conocida es la famosa perimetral o prohibición de acercamiento, ¿no? O sea, la exclusión, o sea, siempre va a depender del contexto. Pero vos la tenías esa, igual. Sí, la rompía constantemente. Claro. Y no pasa nada, porque vos llamás al 911 para cuando llegas tarde. La verdad que, bueno, ahora creo que ahora están hablando de la pulsera electrónica. Que suena. Por lo menos, escuché en el programa por lo menos que va a estar, con Mirta. pienso que va a estar bueno para poder informarle a la mujer que está cerca, ¿no? Para que se esté similar, atenta que está cerca. Vos estás ¿Cómo? trabajando ahora para similar, algo. Es bastante similar, sí. Yo tengo una ONG, sí, soy presidenta y fundadora de Hay una Salida, que es una ONG que se dedica a víctimas de violencia. Las ayudamos desde donde podemos, ¿no? Desde lo psicológico, ¿no? Desde la parte de asistencia, sí, asistencia con grupos de mujeres víctimas para empoderarlas y incluso a veces para asesorarlas previo a la denuncia, ¿no? Uh-huh. Porque como justamente la justicia está bastante lenta, uh-huh. Yo hoy ya no me animo a decirle a una mujer que denuncie. Fíjate que todas las últimas muertes son de mujeres que hicieron la denuncia, porque cuando la mujer denuncia queda más expuesta, queda más vulnerable que nunca, porque el tipo está mucho más enojado. Ay, y entonces la verdad es que hay que tener cuidado con eso de denunciar y mandarlas a denunciar así. O sea, porque la mujer tendría que estar asesorada previamente y tener más o menos algo. Eso me gustó el otro día cuando esté en el programa. Obviamente, me encanta asesorarse, eso, empoderarse, saber, no sé, tener una plata separada, saber si tiene un lugar a donde ir. Es la decir, documentación. Exactamente, la documentación de los chicos. Tener como todo armadito ya. Y como si tengo que salir, como en mi caso, que tuve que salir corriendo de mi casa con mis 2 hijas, más o menos ya tener una idea y ya estar como armada, ¿no? Claro, pero sí. Conocer determinadas cosas. Si no, tendrías que cambiar a las nenas del colegio, un montón de cosas para que no te siga, porque pero uno, claro, lo que pasa es eso, o sea, vos te ofrecen, a mí me ofrecieron ir a un refugio, pero el refugio es totalmente, como digo yo, la que termina presa es la mujer en el refugio. El que tiene que estar preso es él y termina presa ella. Está en un lugar encerrada con sus hijos, no puede trabajar, no pueden los chicos ir al colegio, entonces es un disparate. O sea, obviamente hay mujeres que están realmente en riesgo de vida que lo necesitan, por supuesto que sí. Yo si hubiera sabido que iba a venir con los 3 tiros, seguramente que me iba al refugio, pero digo, uno tiene que seguir con su vida, ¿no? Y creo que acá el problema está más que nada, te vuelvo a repetir, en la justicia, que es lenta. O sea, una mujer que está con toda esta problemática no puedo esperar 2 años un juicio. Y lo que decía Silvina es sumamente importante y creo que eso hay que... yo lo vengo diciendo hace un montón, o sea, es fundamental el abogado penalista, porque las mujeres se quedan con la exclusión del hogar y con la prohibición de acercamiento y después lo penal no lo siguen. Y yo hoy escucho mujeres que están con esta problemática hace 7, hace 10 años. Porque claro, como no siguen lo penal, nunca va a ir preso, nunca le van a poner una pena. Acá también, o sea, eso va a quedar no solamente buscar un estudio de un abogado penalista, sino un abogado que esté con este tema, ¿no? Con el tema como Silvina de violencia. Exacto, que además familiar, sea especializado en violencia, abuso y todo, porque si no es como que te hacen también algunos abogados perder el tiempo. No, por supuesto, tiene que ser especializado en violencia. Cuando salió la ley que aprobaron el año pasado de Abel Medina, decía abogados especializados, pero nunca me confirmaron si eran penalistas, ¿viste? Quedaron ahí con especializados. ¿Qué son especializados? No sé, pues yo les preguntaba, ¿van a ser penalistas? No sé. Porque la verdad es que la mujer a veces, un abogado penalista no cobra barato, eso es una realidad, cobran precios elevados. Y muchas veces las mujeres, yo de hecho, cuando yo buscaba un penalista, yo no tenía dinero para pagarle a un penalista, por eso es que me pasó lo que me pasó, fui a mi juicio como testigo y no como querellante. Después que salí en los medios y después que me pegó los tiros y después de lo que pasó, sí, obviamente. Tuve una abogada que es la que sentó jurisprudencia, que no me cobró absolutamente nada, pero cuando yo era nadie... Tuviste que pasar por lo que tuviste que pasar. Cuando yo era nadie, la verdad es que no... Nadie te ayudó.
no tenía abogado penalista, o sea, no podía contratarlo, no le podía pagar una consulta, ¿entendés? Y hoy pasa un poco eso, ¿no? O sea, yo no digo que los abogados penalistas no tengan que cobrar, porque creo que el abogado tiene todo el derecho del mundo a cobrar, pero tendría el Estado, el gobierno, tendría que disponer de un dinero para que estas mujeres pudieran acceder a abogados penalistas gratuitos, para que el servicio para la mujer sea gratuito. Corina, vos desde tu lugar como víctima y ahora al frente como directora de esta ONG, sí. ¿Cómo podemos hacer que las mujeres que se sienten en la misma situación que te has sentido vos puedan denunciar y a dónde? Bueno, en general la denuncia la tienen que hacer en la Oficina de Violencia Doméstica y ahí ya salen con la prohibición de acercamiento y la exclusión del hogar y bueno, después en lo penal se tienen que acercar a donde le digan, ahí ¿no? tengo una Eso corrección, depende, vos. Salen. Muchas veces no, tardan en que le den una medida. Bueno. Sí. Pero el lugar para denunciar es ese, básicamente. Sí, tal cual, en Capital sí. O sea, Capital. La mujer tiene que hacer la denuncia donde le sucedió el hecho de violencia. Capaz que la mujer vive en Capital, pero el hecho de violencia le pasó en provincia de Buenos Aires, yo que sé, en La Matanza. Entonces va a tener que ir a la comisaría de la mujer del barrio donde sucedió el hecho de violencia. ¿Sí? O sea, sí, bueno, por ejemplo, en Capital la OBD, en provincia de Buenos Aires, en la comisaría de la mujer donde le sucedió el hecho o en las fiscalías especializadas de género. Y desde lo tuyo, desde la parte legal, ¿a dónde te encontramos, Silvina? Pueden escribir un mail a info@ventivernaestudio.com.ar, llamar a los teléfonos 4382-0575 o 4682-6472. Hay 2 estudios, uno está ubicado en Congreso, en la avenida Rivadavia, y el otro en el barrio de Floresta, más cerca de Provincia. También pueden seguir las redes sociales, en Twitter, en Facebook, o llamar o enviar un correo que sin compromiso se les va a responder. Y ahora quiero aprovechar que justamente estás acá, que has participado en este arte espacio con la muestra con Elina de Jouvet. Sí, con los zapatos rojos y la verdad que creo que esa muestra de arte que tenía que ver con la violencia, con la sangre y todo eso, marcó una diferencia, ¿no? Hubo algo especial en las mujeres ese día y en esa muestra, ¿no? Sí, es una muestra fuerte, ¿no? O sea, Elina Jouvet lo viene llevando en todo el mundo, yo estuve en Gran Bretaña, en España, en México, aparte el hecho en sí del artista, ¿no? Del por qué ella lleva esta muestra, porque su hermana fue víctima de femicidio, lamentablemente falleció y ella, a raíz de esa situación, trata de concientizar al mundo, no solamente a la sociedad mundialmente, ¿no? Esta álgida situación que es la violencia contra la mujer y particularmente el femicidio. ¿Por qué los zapatos de color rojo? Ella lo ha dicho porque significa la sangre, ¿no? Esta sangre derramada de mujeres fallecidas. Tus zapatos estaban ahí. Sí, yo además de ser abogada soy artista. Primero soy artista visual y después soy abogada. Pero todo el mundo me cataloga como la gran abogada de violencia. Pero tengo, mi faceta artística, es más, ahora vamos a estar en el Gallery Night a partir del jueves, voy a exhibir una obra. Y sí, intervino unos zapatos, que es más, ella, como trabajo en la temática de violencia, estuve charlando con ella, lo eligió, me pidió permiso para llevarlo a México, porque ella de cada lugar donde hacen instalación lleva zapatos y los lleva a una instalación grande que tiene en México. Y ahora está en Suecia haciendo también zapatos rojos en instalación, ¿no? Pero está bueno porque concientiza a la sociedad en sí por esta historia muy particular, linda la muestra, ¿no? Y la verdad que ese espacio de ella fue como algo muy especial. Y al margen el arte se subió a la cabeza de Toscano. Creo que fueron los 2 mejores de arte espacio. De arte espacio, tal cual. Así que bueno.